no del perfeccionamiento del negocio, sino en el momento del nacimiento. Pero de esa presencia de esos elementos no pende, ojo, la existencia del contrato. El contrato existe, pero no es válido. ¿Y por qué? Porque tienen que mirar que en ese mismo instante, en el momento de la existencia, confluyen todos los elementos. Entonces veíamos la clase pasada en el contrato de matrimonio y decíamos, es un contrato entre un hombre y una mujer. Pero adicionalmente ese hombre y esa mujer tienen que ser capaces, el consentimiento es libre, la causa es lícita y el objeto también. Esos 4 elementos son los que hacen referencia a la validez, no a la existencia. Entonces las cosas primero existen y luego son válidas. Así, vuelvo y les digo, todos los elementos concurran en un mismo instante. ¿Estamos? Entonces, en Colombia nosotros hablamos de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Esta última también se conoce como anulabilidad en el Código de Comercio. Y los presupuestos para que un negocio jurídico sea válido, pues los encontramos en el artículo 1502 del Código Civil y 1741 del mismo Código. Dice el artículo 1502, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita en el momento en que el negocio se celebra. Y el 1741 dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por omisión de algún requisito o formalidad que la ley prescriba para dar valor a ciertos actos o contratos en consideración, ojo con eso, a la naturaleza de ellos, es nulidad absoluta. Las demás son nulidades relativas. Y ya miramos qué diferencia hay entre las dos. Entonces, empecemos a estudiar cada uno de esos elementos para que una persona le pueda obligar válidamente. El primero es la capacidad, ustedes ya lo saben, en Colombia salió una ley estúpida de la 1996, del año 2009, en donde esa norma dice que toda persona mayor de 18 años se presume capaz. Así sea bobo, así sea estúpido, así sea loco. Porque con esa ley se acabó con la interdicción. Ahora quien se sienta que no es capaz puede ir ante un notario y decir que le nombren un apoyo, lo llaman grupos de apoyo, si no estoy mal, equipos de apoyo, no recuerdo exactamente el nombre. Y con esos equipos de apoyo, pues ellos podrán obligarse válidamente. Porque ustedes saben que en Colombia la capacidad está montada también de una forma estúpida después de los 18 años. Porque es que una persona mayor de 18 años, en mi concepto, todavía no es capaz. ¿Todos ustedes acá son mayores de 18 años? ¿Todos trabajan? ¿Sí? ¿Usted en qué trabaja? ¿En dónde? Doctor, ¿usted trabaja? Ah, haciendo tareas, sí, ya me acuerdo. ¿Usted, doctor, usted trabaja? ¿Y ustedes pueden obligarse? Legalmente. Pero tienen capacidad para pagar la obligación. Una obligación de 20 millones. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues no les pregunto a los que están conectados porque me imagino que todos trabajan. Por eso es que no pueden asistir a las clases.
Pero una persona mayor de 18 años, los que tenemos hijos, pues sabemos que no son capaces. Una persona mayor de 18 años todavía quiere parecerse al mejor futbolista del mundo. Y se cortan el pelo como se lo corta a James. O ahora, como ya James pasó de moda, como se lo corta a Falcao. Y las mujeres también quieren tratar de parecerse, a qué sé yo, a Paris Hilton, una vieja de esas, o a alguno de los del cine, que bueno, a cualquier vieja o a cualquier bobo que sale para ir a la televisión. Ahora estará de moda la que ganó ayer el Masterchef y el otro espelucado ese que iba a ganar, en fin. Entonces, pues una persona que todavía tiene esos patrones de conducta, pienso yo que no son capaces. Por eso era que antes la capacidad estaba después de los 25 años, y eso fue un derrotero para los procesos de responsabilidad civil extracontractual, donde se dice que si, por ejemplo, fallece el papá, los hijos, o la mamá, perdón, los hijos de ellos podrán pedir lucro cesante no solamente hasta los 18 años, sino hasta los 25 años, porque se está probado que solo una persona después de los 25 años terminó sus estudios universitarios y está en capacidad de aportar para su propia subsistencia. De lo contrario, dependerá de sus papás, aunque lógicamente hay excepciones, ¿no? Hay gente que dura 45 semestres de derecho y todavía pretenden seguir que le sigan pagando la carrera. Pero bueno, entonces esa es la primera crítica que tengo frente a esa capacidad, pero crítica o no, toda persona mayor de 18 años es capaz. Punto. Ahora, en cuanto a las personas jurídicas, cuando uno contrata con sociedades, con asociaciones, con cualquier persona jurídica, creativas, universidades, en fin, la que sea, pues yo les explicaba, si no estoy mal, que hay una doble capacidad. Una capacidad de goce, que es la que se tiene por el hecho de ser personas naturales, desde pelado hasta que muera, tienen capacidad de goce. Las personas jurídicas tendrán capacidad de goce si el objeto social, que es una cláusula del contrato de sociedad, así lo indica. Y ese objeto social, que lo encuentran definido en el artículo 99 del Código de Comercio, dice que las personas jurídicas podrán desarrollar cualquier actividad prevista dentro de su objeto. Lo que no diga ahí, no lo pueden hacer. Salvo una modalidad de sociedad que pues ahorita está como la moda, no sé qué, no sé cómo lo llaman, que es la SAS. Y esa sociedad dice que el objeto social podrá ser cualquier actividad lícita de comercio, que diga así, cualquier actividad lícita de comercio, entonces significa que puede hacer cualquier cosa. Y la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de obligarme sin estar dependiendo de un representante, y que hablamos ahorita que las personas naturales tienen después de los 18, las personas jurídicas la tienen en cabeza de los representantes legales. Entonces, los representantes legales tienen unas funciones, tienen unas atribuciones, y siempre que ellos actúen dentro de esas funciones y atribuciones, comprometen a la sociedad que están representando. Si se salen de ese margen, pues no la están comprometiendo. Entonces, si por ejemplo ahorita pasa acá el celador que está allá, me dice, doctor Franz, te vengo a decir que lo echaron. Pregunto, ¿debo yo cerrar el computador y largarme muerto de mal genio? No, porque es que él no es el que tiene la competencia para echarlo. Y si llega la coordinadora académica de la facultad, ¿piensan que debo retirarme de la clase? ¿Tiene ella la competencia para despedir a un profesor, sí o no? Ustedes no se pongan a adivinar. Es la primera pregunta que uno se hace. ¿Será que él tiene la competencia? ¿Será que la que echa acá al personal es la doctora allí del octavo piso de recursos humanos? Pues ella es la que me manda las cartas. Entonces, fíjese que, claro, si a mí viene y me echa la señora del tinto, pues, ¿qué? Pero si ya viene de allá, yo sé que es un acto en nombre de la universidad hecho por la persona que tiene la competencia para hacerlo. ¿Está claro? Ok. Sí. Ustedes, clarito, ¿no? Sí, señor. Sí, señor.
Doctores, si me estaban haciendo alguna pregunta y no les contesté, les pido 300 millones de excusas, pero hasta ahora me acabo de dar cuenta que el altavoz no lo tenía prendido, solamente el micrófono. Pero ustedes sí me escucharon, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Listo. Ahora, el consentimiento es la aceptación como segundo requisito para la validez de un negocio. Es la aceptación expresa de celebrar el negocio. Pero ese consentimiento puede fallar o por ausencia absoluta o por vicio. Ausencia absoluta, por ejemplo, en el caso de suplantación de personas. Los hermanos gemelos donde el uno se hace pasar por el otro. Ese caso del que les cuento es real. Yo tuve en otra universidad una clase de sociedades que eran como 30 personas. Una pareja de gemelos. Pero esos manes, yo nunca pensé que eso como me enseñaron para allá en el colegio, que tenían un chiva ya medio enredado y pegado y que se ayudaban. Eso es cierto. Yo los colocaba, les decía, bueno, ustedes van a exponer hoy, y el uno sabía que el otro no tenía ni idea. Y yo le preguntaba, y él siempre me contestaba el mismo. Si no es porque los estoy viendo, y estaban vestidos distintos, sabía que me hablaba. Pero si eso hubiese sido virtual, seguramente no sé quién me está contestando. Entonces, en ese caso, si yo contrato con Pedro y quien me firma es Juan, con el nombre de Pedro, pues no podemos decir que hay un consentimiento viciado, simplemente no hay consentimiento, porque quien expresó su aceptación es un sujeto distinto de la persona que iba a contratar. Ahora, existiendo el consentimiento, es decir, cómo se expresa con el sí, acepto, ese sí acepto debe estar libre de todo vicio. Y esos vicios, digamos que no son fáciles de encontrar, porque uno dice, el consentimiento se vicia por dolo, fuerza o error. El dolo es la intención de causar daño al otro contratante. Sí. Ese pensar malicioso de que le digo sí con la intención de tumbarlo, con la intención de causarle un daño. ¿No? Por eso le digo que es muy difícil. Sería una serie de actos que uno diga, no, usted sí me quiso engañar. Usted sabía que no tenía plata y me hizo engañar. Usted sabía que no, que me iba a tumbar. Desde el principio usted tiene esa intención maligna, por darle alguna calificación, de causarle el daño a otro. Debo confesarle que no he visto el primero, pero ahorita que estaba acá gritando con ustedes, se me ocurría para estos casos que tengo ahorita en la oficina y que no le encuentro así como mucha solución que pudiese ser por ahí. La fuerza, que es esta, valga la redundancia, esa presión física o moral que usted recibe de un tercero o de su propio contratante, legítima o ilegítima, que lo lleva a celebrar un negocio. Como por ejemplo cuando pues el ejemplo clásico que le dictaron a uno en la clase de obligaciones cuando yo estudiara, usted deja embarazada a su novia y su suegro lo amenaza que se tiene que casar. Digamos que ese es el ejemplo clásico que nunca lo vi en la realidad. Eso es un ejemplo que lo traen de la época de Simón Bolívar. Sí, yo no, pues seguramente que pasará en aquellos hogares donde los papás son, no sé cómo calificarlos porque no sé cómo reaccionaría yo frente a un evento de esos, pero creo que ya siendo un poco más maduro uno diría, no, pues
No la puedo condenar a mi hija que es infeliz casándose con un cabrón que le va a dar la mula y el día que me la toque, ahí sí me toca ir a hacerle la vuelta. Entonces, pienso que, pero no, digamos que un ejemplo más actualizado. Sin embargo, no pienso que caería ahí. Es cuando usted, por una amenaza, cualquier vaina de esas, decide hacer un negocio para poder salvar a un tercero. Pero la verdad que no es fácil de encontrar ese vicio del consentimiento de la fuerza. Por el contrario, el error, como vicio, sí, y con muchas frecuencias se va a encontrar. ¿Por qué? Porque es que el error es de dos clases. El error puede recaer sobre el objeto contratado. Cuando yo compro un celular iPhone número 34 y me venden un celular iPhone número 32, sobre la especie del acto o contrato, como por ejemplo lo que ocurre con los amigos de la universidad, que uno le dice, présteme por una fotocopia si sabe que la plata se la robó. O sea, para el que presta es un crédito y para el que recibe préstamo él piensa que es una donación. Fíjese que usted que mesero, ¿cómo le preguntan? ¿Regáleme un pedazo de carne o véndame un pedazo de carne? Y el negocio es venta, no es ninguna donación. Lo que pasa es que en el campo de la universidad sí lo cogen muy a pecho. O sea, usted le presta plata en primer semestre y aspire que el día del grado el man o la vieja se acuerde. Oiga, usted me prestó hace como 70 años, 2.000 pesos, tenga. Sí, entonces eso es sobre el error del... O lo que ocurre, esa teoría del contrato realidad que ustedes manejan con tanta certeza y capacidad. Lo veíamos hace unas semanas que lo estudiamos acá. También es lo mismo. Yo lo contrato a usted en mi oficina y usted cree que tiene conmigo un vínculo laboral y yo creo que lo que tiene conmigo es una prestación de servicios profesionales. Entonces, puede uno decir el consentimiento para la relación laboral por parte del empleador o el consentimiento para la prestación de servicios por parte del empleado está viciado por error. Pero nunca el vicio del error tendrá como fundamento el nomen del contrato. Usted le puede colocar el nombre que se le dé la gana del contrato y solamente de las prestaciones de las partes se determinará la especie de acto o contrato. ¿Claro? El nombre del contrato. Lo que le da es el fundamento de las prestaciones que van a cumplir. Eso es lo que marca la naturaleza del contrato. No el nombre. Usted puede dar el nombre que quiera. O puede haber un error sobre la persona contratante siempre que el contrato sea de aquellos que se denominan, en la doctrina, como intuito persona. Es decir, aquel contrato que se celebra en atención a las calidades profesionales del sujeto. Entonces yo celebro un contrato con usted no porque usted tenga plata, no porque usted tenga bienes, sino celebro el contrato en virtud de esos elementos que me permiten llegar al convencimiento que usted es una buena persona. Yo siempre doy como ejemplo el contrato de matrimonio. Y es un ejemplo ridículo y muy ridículo, pero que les permite analizar la dimensión de lo que les estoy expresando. Fíjense que el contrato de matrimonio tiene precontrato, que es la época del noviazgo. Y en la época de noviazgo las partes
son mentirosas. Ninguno se muestra como es, porque demostrarse como es nadie los carga. Eso es clarísimo. La etapa del noviazgo es una etapa de mentira, es una etapa de engaño, en donde usted lleva al otro a que diga, yo soy la mejor opción. Entonces, en el caso de los hombres, pues digamos que en un principio uno se vuelve entre estúpido y gen. Entonces, si tiene carro, le abre la puerta del carro, la recoge cumplida, camina, mi amor, te recojo en donde no sé quién, te recojo, venga, yo la llevo para donde no sé dónde, que quiere comer lechona y a mí no me gusta la lechona, me la como, que, oye, todo lo que la vieja quiera, uno lo da, que lleva matas, que lleva flores, que cumpleaños, que es el día del pelo, que es el día de las brujas, que es el día de no sé qué, que es el día del demás, y todo hay que celebrarlo. Que ay, mi amor, cumplimos un año, un mes, entonces no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y empiezan con estupideces, por eso cuando ustedes me escuchen decir que la definición de algo es como decir te amo, es porque es la frase más estúpida que uno puede decir en la vida y que eso simplemente lo dice uno o por costumbre o para convencer a alguien de que no joda. Entonces uno, ay, mi amor, te amo. Pero yo siempre he dicho, cada vez que yo digo te amo, que toca hacer cuenta que no me pregunten qué es eso. Porque saco cero, no sé definirlo, no sé qué le estoy diciendo. Y lo mismo le pasan a las viejas. Entonces, ellas le dicen a uno, ay, sí, váyase para fútbol el domingo y no nos veamos, que eso es lo que a ti te gusta y te hace feliz, entonces vete para el estadio y luego sales y toma aguardiente con los amigos y eso te hace profundamente feliz. Yo me voy a hacer igual de feliz, no me llames, tranquilo, no sé qué. Pero luego empiezan a joder. Tingui, 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 tingui. Y usted se casa. Dice, no, esta es la mejor opción. Y van allá ante el notario, ante el cura o ante el maestro o ante la persona de su culto. Aunque ya saben ustedes las repercusiones. Ya saben que tienen que ser ante funcionario competente, pero bueno. Y dice sí, y para toda la vida. Y uno dice sí, para toda la vida. Y viene el beso. Y luego salen de gancho para la fiesta. Entonces hay fiestas que son más ridículas unas que otras. Entonces ahora nosotros nos volvimos costeños, pensamos que Santander queda en Valledupar. Entonces todas las fiestas de matrimonio le toca a uno disfrazarse de guayabera. 2, ponerse unos zapatos sin medias para que huelan a picho. 3, ir a una fiesta, ponerse un sombrero de cartón. 4, tomar olpar. Y 5, escuchar vallenato. Entonces, ¿qué artera esa joda? Hay otras que son, entonces, te toca salir usted corriendo a alquilar un emboque, de golpe le dan aguardientico sabroso, y una música moderna, una música de orquesta, o un viejo de esos marihuaneros que cogen con un disco así, un DJ, y usted baila y disfruta de eso mejor. Pero en fin, pasa la fiesta, se van para la luna de miel, y llegan y les hacen la pregunta más estúpida, ¿y cómo le fue? Pues, ¿cómo le va a uno en la luna de miel? Pues perfecto. Y por eso los matrimonios al principio parece que fueran, como digo yo, de un par de nómadas, en bola por toda la casa, eso casi que echa humo las casas, de tanto y de tanto y de tanto, y al mes ya, no, que mamera está joder, ya. Y entonces empieza la señora, ¿y a qué hora vas a llegar? Se lo hacen amable, o sea, ¿a qué hora vas a llegar? No importa, yo llego antes de que acabe el día, no me haga almuerzo, no se preocupe, no es que. Entonces ella se va a preguntar, este mismo tontarrón fue el que me abría la puerta, el que me llevaba matas, el que me celebraba no sé qué jodas, hasta las estupideces más grandes se reían. Ahora le dice, ¿usted es que es burra o es boba? O ellas a uno, ¿no? ¿Usted es que es burro o es bobo? Y viene el divorcio y viene el tierret. Eso es un tierret. Y en el divorcio ya no hay amor. Lo que importa es la plata. ¿Quién se queda con más cosas? Generalmente, si la mujer, usted le da más cosas que el hombre, ella le firma esa joda rapidito. Si se ponen a joder mucho, entonces terrible, con juzgado. Pero a nadie le ocurre decir, es que ese sí que se dieron está viciado. Y puede, vuelvo y le digo que ¿cómo le digo? El ejemplo sea estúpido.
Ese ejemplo llévenlo a un abogado, llévenlo a un odontólogo, llévenlo a un médico. Usted tiene una plataforma de médicos en la EPS donde uno esté. Entonces va al de urgencia, el de urgencia le dice, le duele la uña, lo voy a remitir con el especialista. Y hay 7 especialistas. Usted escoge. ¿Y por qué escoge? Porque las calidades de A lo llenaron. Mandó las de B, las de C o las de D. Y si usted llega a donde A y lo atiende B, ¿usted qué dice? Me tocaron. Yo le di el consentimiento a quien no era. Fíjese que no es ninguna estupidez. Discúlpenme un segundo.
Ya. Entonces, les decía que puede en ese tipo de contratos, pues, viciarse el consentimiento por un error en el sujeto que voy a contratar, tal como lo prevé los artículos 1509 a 1512 del Código Civil, que dicen: dice: el error acerca de la persona con quien tiene la intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Entonces, el contrato de matrimonio es el típico ejemplo, perdón, de un contrato intuito persona. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. El tercer elemento es el objeto. El objeto de todo negocio debe ser lícito. Y es ilícito aquel que califica como tal la ley o que prohíbe la ley sirva como objeto, sea por razones de política, por orden público, por conveniencia general, por cualquier cosa. El legislador decide impedir la comercialización o disposición de intereses sobre ciertos y determinados objetos, como ocurre, por ejemplo, lo dice el artículo 1520, 1521, por allá, que dice: hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse a la República a una jurisdicción no reconocida por la ley, de ella es nula por vicio del objeto. Entonces, esa es una norma general. Todo pacto que vaya contra el derecho público de la nación es nulo. Y por eso los contratos estatales, cuando violan los principios que establece la Constitución Nacional, los principios de la función pública, son nulos. ¿Por qué? Porque la función pública es derecho público de la nación. O el artículo 1521, que dice: hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consiente en ello. Entonces, si usted compra este morral y está embargado, puede que el contrato sea lícito, perdón, puede que el contrato exista, sea perfecto, mejor dicho, la berraquera, pero si no había autorización del juez, usted no podía comprarlo, porque estaba embargado. Hay objeto ilícito, dice el 1523, en todo contrato prohibido por las leyes. Entonces, ¿yo puedo venderle el espectro electromagnético a alguien? No. ¿O puedo vender un bien de uso público? Pues tampoco. También habrá ilicitud en el objeto cuando haya violación de las buenas costumbres. Pero esas buenas costumbres, como yo creo que ya les había comentado, es más bien, va por el lado de la causa ilícita. ¿Por qué? Porque ya hablamos de buena costumbre, de moral social. ¿Por qué? Porque las buenas costumbres eran una cosa, pues, su costumbre es distinta a la mía.
Hay buenas costumbres estúpidas y hay buenas costumbres más grandes. El hacer una cola para entrar a un espectáculo público es una buena costumbre. Y por eso cuando alguien se va a colar, con a chiflarlo. Usted no puede colarse. El llegar en un bus y cederle la silla a una niña, eso es lo más lógico. Aunque pienso yo, eso más no lo hace uno por lo hace por buena costumbre, no por otra cosa. Porque ellas harto han luchado en la vida, las mujeres, para buscar la igualdad de derechos con los hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué no se para la señora y le da el puesto al señor? Porque a veces ese tipo de conductas que uno desarrolla, ese tipo de conductas, son las que generan esa propia discriminación. Hay personas, hay mujeres que se sienten discriminadas por el hecho de que uno les ceda la silla o la deje pasar de primero, que es una costumbre normal. Usted se va a subir un ascensor. ¿Qué es una buena costumbre? Pues que salgan primero los que van metidos, porque ¿cómo cabemos todos? Exacto. Y segundo, pues si con usted van mujeres, ustedes del paso entren y uno tiene ahí la puerta para que no les vaya a pegar la puerta. Así no le agradezcan. Es una joda de buena costumbre. Entonces, cuando hay contratos que violan las buenas costumbres, pues también afectan la validez del negocio. Y yo les comentaba de buenas costumbres lo que que les decía acá de la semana del sombrero, no sé si se acuerdan. Entonces, ese es otro punto. Y el 899, en verdad, el primero. El Código de Comercio no lo busquen ahí. Dice que es nulo todo contrato donde se viole una norma de carácter imperativo. Norma de carácter imperativo es la que ordena, la que dispone, la que usted no puede cambiar por vía de contrato. Y la causa, que también debe ser lícita, es el motivo que induce a una persona a celebrar un contrato, doctores. Eso es un imposible jurídico, entrar usted a ubicar cuál fue la causa, cuál fue la intención que llevó a una persona a contratar. Como si uno se preguntara a ustedes por qué estudian acá. Entonces uno dice, no, pues que la universidad, el programa de la universidad los convenció. Pero puede ser otros factores. Puede ser factor económico, puede ser factor de tiempo, puede ser que efectivamente lo haya convencido, puede ser que no pasó en ninguna de las otras 9 facultades de Derecho. Pero las 4 causas que les acabo de decir son todas lícitas. Usted no vino aquí como un kamikaze a sentarse ahí y esperar que explote, porque ahí ya la causa cambiaría. Y ustedes dicen, bueno, ¿y este man por qué está acá dando clases? ¿Qué, como se dice, qué les importa? Pero, si uno lo analiza, puedo que esté dictando clases porque me gusta, porque estoy cumpliendo un contrato que firmé, porque necesito el dinero, porque no estoy dictando en otro lado, porque no tengo trabajo bastante. Ahí les di 5 motivos, todos igual de lícitos. De manera que probar la causa ilícita, si es lo que me llevó a celebrar el contrato, debe aflorar, debe poderse observar. En esa doctrina que yo les dejé ahí en el aula virtual, están las conferencias del doctor Antonio Borges, magistrado aquí en la sala civil de este tribunal. Él tiene una teoría de la causa ilícita que a mí siempre me gusta exponerla. Joder, me quedé sin batería, pero bueno. Siempre me gusta exponerla y es la siguiente.
¿Doctores? Sí, señor, no se le escuchaba Señor. nada. ¿Sí me escuchan, cierto? Ahora sí, Ahora sí, señor. sí. Ah, ya. Listo. Entonces les decía, la teoría del doctor Borges es bastante interesante en la medida en que él dice, mire, todos los contratos o todas las normas de un ordenamiento jurídico tienen una razón social para estar ahí definidas. O sea, las normas no están ahí porque un viejo le dio por dictarlas. No, no tienen una razón de ser. Que existe una prohibición de vender un bien embargado. ¿Sí? Es que el embargo todavía no me ha quitado la propiedad. Hay una razón de ser de esa prohibición. Es donde uno cuando está estudiando derecho de las normas va y busca los anales del Congreso o la discusión sobre el proyecto de ley que introduce tal artículo, en fin, para poder tratar, madre, de buscar qué es lo que se quería con esa prohibición. Entonces dice, cuando yo cojo la norma y le tuerzo el cuello para que produzca el efecto que yo quiero que produzca, esa causa es ilícita. ¿Sí es claro? Por ejemplo, el abuso del derecho. Artículo 830 u 831 del Código de Comercio. Dice que está prohibido abusar del derecho y quien abuse del derecho debe indemnizar los perjuicios que le cause al otro. Pues cuando yo abuso del derecho es ¿por qué? Porque tengo la intención de aprovecharme de una posición jurídica para causarle un daño a usted. Y un ejemplo clásico del abuso del derecho es en los contratos de arrendamiento. Usted llama a su arrendador y le dice, uy, hermano, se me olvidó pagarle el 5. ¿Para que le puedo pagar el 6? Y el arrendador le dice, ¡ah! ¿Qué importa? Hágale. Y mientras usted está haciendo la consignación el 6, él está citándolo a una conciliación acá para que le restituya el inmueble por incumplimiento del contrato y le pague los perjuicios. Pregunto, ¿lo puede hacer, sí o no? Claro. ¿Hay mora de parte del arrendatario? ¿Tiene derecho el arrendador a exigirle la restitución por incumplimiento? Claro. Pero está abusando de su derecho. ¿Por qué? Porque él le había dicho a usted que pagara. Si él le dice que usted, si él le dice que no pague, porque lo va a sacar, o él le dice que no, entrégueme ya, porque usted no paga. ¿Sí me entiende? Entonces, yo me cojo de la norma y me balanceo porque tengo el derecho. Lo primero que uno tiene que hacer para poder abusar del derecho es tener la titularidad del derecho. Si no, ¿yo cómo voy a abusar de algo que no tengo? Yo tengo la titularidad del derecho y me balanceo ahí con la intención de estarle causando daño a usted. Y de eso, vuelvo y repito, hay muchísimos. ¿Por qué? Porque es que en el argot, en las relaciones sociales, todos los días hay abusos. Yo puedo decirles ahorita a ustedes, saquen una hoja que les va a hacer un quiz y les puedo preguntar lo que a mí se me dé la gana. Desde que lo haya dictado. Sí. O sea, yo le puedo ahorita preguntar, explíqueme la diferencia entre una obligación alternativa y una obligación facultativa y me 3 ejemplos. ¿Eso sería una conducta abusiva de parte mía? ¿No? Yo no les avisé. Ellos lo vieron hace más de 2 meses. Yo creo que sí. ¿Pero tengo derecho a hacerlo? Claro que tengo derecho a hacerlo. Por eso se convierte en un abuso. Entonces, y así van a encontrar en un contrato, eso es, o sea, si a mí me dicen la leche tengo que entregarla a las 7 de la mañana y llego a las 8 con el bultado de leche a una tienda, ¿tiene la obligación de entender o de recibírmela? No. Nosotros le colocamos un plazo. Y sí, lo que yo llamé hoy, cuando yo llamé a conectarme a decirles voy en un trancón, iba a 3 cuadras, pero los carros no andaban. ¿Por qué llamé? Porque llevaba 4 veces el semáforo y los carros no pasaban.
abusé de mi derecho, llamando y decirles qué pena con ustedes, me esperan que voy un poco retardado. No, pero si yo lo que hago, ahí yo vi solamente estaba conectada una persona. Digo, les voy a hacer la sucia. Y arranco a dictar la clase allá dentro del carro, a las 8, con un solo estudiante. ¿Estoy abusando del derecho? No, no, no. La ley me dice que lo puedo hacer y no lo está haciendo con la intención de causar daño. Cosa distinta sería que yo entrara faltando 20 para las 8. Cuando ustedes entraran y dijeran, ay, me equivoqué, ya acabe la clase, pensé que era a las 7:30. Entonces, fíjense pero es que en la relación, en todas las relaciones sociales siempre hay un abuso. Los papás abusan de los hijos a veces, sí, claro, con los mandados, con lo que ellos llaman favores, que se tornan una obligación y uno es capaz de hacerla. Los hijos abusan de los papás a veces, pero muchísimo. Le maman gallo con las horas y cuando son muchos fuera de eso, ni siquiera los acompañan al médico, les parece que eso es una M, tener que acompañar al médico, al papá o a la mamá, cuando cuántas veces ellos no lo llevaban a uno al pediatra, o al hospital, o a lo que fuera. Esas son conductas abusivas, esos tipos de ejemplos que les doy, hay que traerlos al derecho. En el consultorio jurídico van a encontrar eso. Les entregan a ustedes un caso que lleva inactivo 7 meses y nadie dio cuenta. Y el estudiante ya se fue y no sustituyó el poder y el proceso está andando allá solo. Y uno como asesor, ¿cómo le exige al estudiante? Pues vaya, búsquelo. Mande una comparecencia, cuéntele la verdad al usuario para que haga un nuevo poder. ¿Es una conducta abusiva? Sí. ¿De quién? ¿Del consultorio? No. ¿De la universidad? No. ¿De ustedes? No. ¿Del usuario? No. ¿De quién? Del estudiante. Entonces, antes, cuando era físico, por lo menos el estudiante, cuando se iba a ir, se le medía las carpetas y uno revisaba que estuviera ahí el poder de institución antes de darle el pase salvo. Ahora, como es virtual. Entonces, fíjense que en todos lados hay abuso. Es un abuso que el parqueadero le cobre a uno por 1 minuto la hora completa. Claro, por eso en Bogotá lo regularon. Usted cobra por segundos, por minutos. Aquí no, aquí te cobran por hora. Entonces, poquita me pasé de la hora. ¡Ping! Pague la completa. Lo mismo si se pasó 1 minuto, si se pasó 20, si se pasó 30 o 60. Es una conducta abusiva, pero claro, me está cobrando por un tiempo que yo no lo voy a utilizar. Sí, pero es que usted tiene que mirarlos en ellos, no en usted. Multiplique ese minuto. ¿Por cuántos minutos pasa lo mismo? Es lo de las bolsas. Cuando usted va a hacer el mercado, la niña le dice, ¿le cobro bolsa plástica? Y aún al principio le da mucha piedra. Entonces decía, ¿dónde me meto las jodas? ¿Aquí en la camisa? ¿Por qué que me la cobre? ¿Cómo cargo? Entonces ahora todas andan con unas bolsas horrorosas. Toca cargarlas a todos lados porque si no uno como le echa las jodas. Y para proteger el medio ambiente. Dicen que es para proteger el medio ambiente, cosa que me parece supremamente bien que protejan el medio ambiente. Pero ¿será que uno lo protege el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Si le haces un examen a los... Bueno, digo que ustedes porque son jóvenes. Pero usted le hace un examen a mi generación. ¿De qué es el medio ambiente y cómo se protege? Y dice uno, póngame 0. Porque mi generación fumaba y botábamos las colillas a la calle y todavía lo hacemos. Y que la botella bótela donde sea. Ahora por lo menos hay unos canicos que yo no sé si esa joda de respeto o no, pero uno le da como pena, uno le, ay, mira, acá puedo echar esto. Ustedes ya tienen el chip que dice, en el verde eche este, en el rojo eche este, en el negro eche este. Pero uno no. Entonces, todo ese tipo de conductas generan conductas abusivas y hay que pagar. Ahora, la nulidad absoluta, o cuando la nulidad es absoluta y cuando la nulidad es relativa,
1742. Ya lo habíamos leído. ...41, perdón. La nulidad que produzca el objeto ilícito. La nulidad que se derive de causa ilícita. La nulidad que se derive de hacer negocios con incapaces absolutos. Y aquella nulidad que se desprenda de la ausencia de forma que la ley prescribe para el negocio o el acto en concreto, son nulidades absolutas, las demás son relativas. ¿Y cómo sabe usted cuál es el tipo de formalidad? El tipo de formalidad, si es en atención a la naturaleza del acto o contrato, o es en atención a la naturaleza de los sujetos, pues lo mira por la norma. Si ustedes leen en 1611, dice, el contrato de promesa deberá constar por escrito. ¿Eso es un elemento de existencia o un elemento de validez? ¿Por qué? Lea el artículo 1611, no me miren a mí. Profe, ¿cuál fue el artículo anterior? El de nulidad absoluta o nulidad relativa. 1741. 1741. ¿Lo leyeron? ¿O no lo leyeron? A ver, 1611, ¿qué pasó? La promesa, ¿cómo es? Requisitos de la promesa. Sí. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurra a las siguientes circunstancias. Que la promesa conste por escrito, que el Hasta contrato... ahí, doctora. Doctora, hasta ahí. Bueno. Entonces, la pregunta que les estoy haciendo es, ¿ese que la promesa conste por escrito es su ausencia genera inexistencia del contrato de promesa o nulidad del contrato de promesa? Inexistencia. ¿Por qué, doctora? Porque Está no bien, está el quiero hecho que me de diga que... por qué. ¿Cómo? La norma dice que no genera obligación alguna, es decir, nunca nace. Pero ahora miren este artículo 1459, que es del contrato de donación, se lo voy a leer. Corresponde al notario autorizar mediante escritura pública las donaciones cuyo valor exceda la suma de 50 salarios mínimos, siempre que el donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal. Las donaciones cuyo valor sea igual o inferior al 50 salarios mínimos no requieren insinuación. Es decir, la pregunta del examen es, ¿la insinuación notarial de la donación es un requisito de existencia o es un requisito de validez de la donación? 1459. Léalo ahí. Voy a esperar a que me conteste. ...59... 1458, perdón, qué pena. 1458.
¿Donación de cantidades periódicas? No, insinuación de donaciones ante notario. 1458. Corresponde al notario autorizar mediante escritura pública las donaciones cuyo valor exceda la suma de 50 salarios mínimos mensuales siempre que el donante y el donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no se contravenga a ninguna disposición legal. Sigamos. Las donaciones que sean inferiores de 50 salarios mínimos no requieren de insinuación, dice la norma. Entonces la pregunta es, esa insinuación que es el acto por el que el donante y el donatario van al notario y le dicen, oiga, voy a donar y yo voy a recibir este apartamento que vale más de 50 salarios mínimos. Esa insinuación, su ausencia genera inexistencia de la donación o genera nulidad de la donación. Esa es la pregunta. Nulidad porque la donación se puede hacer, pero esos son como requisitos adicionales en casos especiales. Sí, doctora, había sacado 5 aclamados. El examen hubiera sido oral. Claro, porque uno va y revisa la donación y dice la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita y irrevocablemente a otras partes de sus bienes. Pero ¿qué tipo de nulidad ahora que me contestó Cristian? ¿Es absoluta o es relativa? Es decir, ese es un requisito que el legislador estableció en atención a la naturaleza del contrato o en atención al estado civil de una persona. Es relativa, porque pues habla que sean capaces y aparte otras. Pero no. De capaces es del sujeto de la donación. Es del contrato de donación. Me anticipo. Es absoluta. ¿Y es absoluta por qué? Porque lo que se afecta es el contrato de donación, el acto de dar. ¿Listo? Pero si ahora el requisito es este otro. Ustedes saben que cuando un menor, que los papás le colocan a veces propiedades a los menores, el apartamento, y usted lo quiere vender. La ley dice que cuando hay venta de menores hay que pedirle autorización al juez. Mire, si yo vendo sin esa autorización, ¿la venta es nula o inexistente? Y esa nulidad es absoluta o relativa si es nulidad. Es nula, doctora, ¿por qué? Nula. Si no está la autorización. ¿Pero existe la compraventa o no? ¿Cuáles son los requisitos esenciales de la compraventa? Busque el 1857, doctora. Mire que los estoy preparando. Así son los preparatorios de privado 2. 1857, ¿qué dice? La venta se perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y el precio salva las los siguientes. La venta de los bienes raíces, servidumbres y de la función hereditaria no se repugnan perfectas ante la ley, mientras no sea otorgada la escritura pública. Entonces, tenemos la escritura pública, pero no tenemos la autorización del juez. ¿Hay venta o no? ¿Hay venta o no? No, sería nula. No podría haber venta si no está la autorización del juez. Pero si me dice que es nula es porque sí hay venta.
Es que ese es el hilo, fíjese que el hilo que separa la inexistencia de la nulidad puede enredar a cualquier persona. Por eso yo jodo tanto con que hagan las lecturas. ¿Por qué? Porque si yo miro la venta, están las partes de acuerdo en la cosa del precio, sí. Y está la escritura, sí. ¿Qué le faltó? La autorización del juez. O sea, es un requisito que la ley establece para proteger al menor de edad. Porque si la venta es entre mayores, no requiere autorización del juez. Entonces, en ese caso, hay nulidad por el 741, 1741, pero es relativa porque la formalidad se exige en atención al sujeto contratante, que es el vendedor, que es el menor de edad. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí le quedó claro, doctora? Lisette. Sí, señor. A mí sí. Mire, es lo mismo que les estaba explicando la clase pasada con el matrimonio.
Aló. Qué pena con ustedes que estoy en esta vaina. Bueno, ya no me acuerdo en qué iba. ¿Cómo? ¿Qué íbamos hablando? Claro. Entonces, les decía, una cosa es que el negocio exista y el negocio existe porque los elementos de existencia se dan. Otra cosa es que no sea válido. No puede ser válido lo que no existe. Entonces, por eso les decía, el hilo que separa la nulidad de la inexistencia es supremamente delgado. En este caso, como explicaba Cristian, en el caso de la donación existe, ¿por qué? Porque los elementos se dan. La falta de insinuación es solamente si el contrato vale más de 50 salarios mínimos. Si vale menos, no hay que hacer insinuación. Entonces, la falta de la insinuación no genera la inexistencia de la donación, sino la nulidad absoluta, porque el requisito está exigido en atención a la naturaleza del contrato. En el segundo caso que le decía de los menores, el requisito se exige porque hay un menor en el acto. No es que todas las ventas requieran de la autorización del juez. Solamente aquellas que se celebran con un menor de edad. No nace, exacto, no nace. Nace, pero no es válido. No, es que la nulidad son varias las causales. Va a tocar ponerles una previa, como dicen los chinos del colegio, a ponerlos a leer las lecturas complementarias, ahí está re claro. Por eso es importante que las lean, mire, si, les juro, si eso, y que pregunten, si eso no queda claro, en el examen final no les auguro mucho éxito. Porque esto es fundamental. O sea, no puede tener la competencia quien confunda la inexistencia con la nulidad. Es como les digo, ustedes antes de matricular, ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Ustedes antes de entrar el primer semestre a la universidad, para nosotros la universidad, ustedes eran estudiantes inexistentes o estudiantes nulos. Antes, Inexistentes. se graduaron del colegio. Eran inexistentes. Pasaron la prueba aquí que les hacen y ¡pum! Entraron a la universidad y pasaron en el listado, que pasaron en derecho. Pero no han pagado la matrícula. Son nulos e inexistentes. Nulos. Ya son estudiantes por haber pasado, sin haber pagado. No, no. inexistentes porque No se dejen no pagan enredar. 90 años. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes ya son estudiantes, porque es que para que le den la orden de pagar, porque usted ya reunió las calidades para ser estudiante de la universidad. Si usted no pagó, pues su vinculación es nula, y por eso le digo que todo se mezcla en el mismo instante. Se salió, pero alcanzó. Si ustedes le dicen, le voy a dar un trabajo en tal oficina de abogados, demuéstreme que usted por lo menos pasó a estudiar primer semestre de Derecho. Usted viene y le dan una certificación y le dicen que usted pasó. Pero si les dicen, ustedes no pasaron, pero están en la lista de elegibles. Si alguno renuncia al cupo, se le da a ustedes. Son nulos o inexistentes, a pesar de haber presentado el examen. Inexistentes. Inexistentes. Sí, es claro. O sea, yo sé que no es fácil, por eso les digo que no suene como un profesor mamón. Yo les dije desde un principio, ustedes verán si leen o no. El problema es que a mí no me metan en ese baile. Pero tienen la herramienta ahí para leerla
Léanla, escriban lo que no entienden y yo estoy obligado a explicarles aquellos aspectos que ustedes no entiendan. Y así hay muchos elementos, hay muchos casos donde ustedes pueden hacer un símil pingo, tan pingo como este. Y perdónenme la expresión porque sé que me están grabando. El ejemplo que les daba la semana pasada. Uno deja embarazada a la novia. Nace el niño. Y eso usted lo consiente y no sé qué. Y usted se comporta como un papá. Y va a la clínica y la joda y lo saca y lo pasea y no sé qué. Pero no lo ha reconocido. Su vínculo como papá frente a ese menor es nulo o inexistente. Inexistente. Inexistente, porque la única forma de probar la paternidad es con el registro civil de nacimiento. Usted el resto se puede comportar como el príncipe de los papás, más bacano de todos. Pero si no logra acreditar que es papá, pues no será papá. Acuerde, lo que no existe nunca nació, nunca. Hay una apariencia de negocio, pero no hay nada. No hay nada. ¿Es claro? Ustedes, doctores, ¿es claro? Miren, me pasé el tiempo incluso, pero fue culpa mía, me disculpan. Entonces, por favor, recuerden que ya las clases se nos van acabando. Ya no nos queda sino, yo ya ni sé. Entonces, por favor, lean este fin de semana, este puente no es puente, ¿no? Esta ya no es puente. En Entonces, 15 lean días. este fin de semana, porque la semana entrante viene otro puente, yo no sé cómo es la joda. Claro, el 11 de noviembre, la otra. O sea, la otra semana tenemos lunes y martes. Y la otra solamente tenemos martes. Y ahí como que terminamos. Quedaría pendiente una semana. Quedaría pendiente una semana. Que dentro de esa está el examen. Entonces, me imagino que será el martes para que el lunes podamos hablar de aquellos temas que hayan quedado algo confusos. Pero, vuelvo y le repito, la idea de las clases de, llamémoslo, no sé si ustedes la llaman de repaso, de retroalimentación, pónganle el nombre que quieran. Dependen de lo que ustedes hayan estudiado. Si no, es perder el tiempo. Claro, porque es que yo sé, hay personas que les ha ido bien. Pero hay otros que van mal. Y como esto es por competencia, si a mí me sacan 5, pues sacan más de 3 en el examen final, esa va a ser la nota que les va a salir en el timonel. O sea, con esa se acredita que pasaron o no pasaron lo que tienen o no tienen la competencia. Profe, qué pena. Contame. Estamos pendientes de la nota del segundo examen. Ay, es que no la he subido. No la he subido. Pero yo les dicté la nota que sacaron en el examen. Tampoco, no, No, señor. eso sí las tengo acá. No, eso ni la subo. ¿Para qué? Qué pena con ustedes, pues ya que las tengo, como dicen los chinos, escribidas. Miren, Ángela María, 3. Juan Esteban, 2. Silvia Juliana, 2,5. Dana, 2. Leacip, no voy a decir porque le fue muy mal. Cristian, 4,5. Natalia Gómez, 5. Juan Diego, 3,5. Juliana, 4. Lisette, 3,5. Ahora, ese número, a ese número se le sube una apreciativa, que lógicamente no va a ser despreciativa. Eso va a subir un poquito, lo que pasa es que, la verdad, no he tenido tiempo. Me comprometo, voy a tratar de hacerlo esta tarde. Porque pues ahí en la plataforma les aparecen las 2 notas. Pero no se fíen de esa nota porque al fin y al cabo, la nota que les va a marcar
el trampolín es la final. Lógico, yo Esa tiene más porcentaje, les ¿no? digo, sí, o sea, ahí aparece con más puntaje, pero yo debo confesarles. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, cojamos de ejemplo, no sé a quién, a Cristian. Vamos a suponer que Cristian en el primer examen sacó 3. No me acuerdo cuántos sacó. Y en este le quedó con 4,5. Y en el examen saca 3. Yo no voy a ser tan HP de panal el 3. Supongo que el computador me sume. O sea, los que sacan 3 en el examen final, pero antes sacaron 1 y 1, y uno diría, madre, ya se lo tiró. Pasaron con 3. Los que sacaron más del 3, pues pasaron con las notas que estén sumando, porque tampoco les voy a bolear los que han sacado buenas notas y de golpe el volumen o por lo que sea del examen final no les va bien. Así es. ¿Listo? Sí, señor. Pero es muy importante, doctor, mire, recíbame ese consejo. Es muy importante que este tema, sobre todo este tema, les quede claro, porque yo no sé si con el profesor de contratos, que ustedes tienen clase el otro semestre, puede que vuelvan a ver este tema, o puede que él ya lo dé por visto. Entonces van a empezar a estudiar ese contrato por contrato. Y si esto les queda flojo, pues allá van a tener inconvenientes. De todas formas, pues nos vemos de hoy el lunes entrante y cualquier cosa, pues estamos conversando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Me disculpan la demora. Que estén bien. Listo, profe, chao. Chao.